Mientras tanto, también en el Consejo General del INE, el día de ayer tuvieron una sesión para hablar sobre la fiscalización del proceso electoral. Luego de 3 horas de debate, se aprobaron multas por más de 23 millones de pesos a partidos políticos debido a que dijeron que se han empleado trampas para evitar reportar los gastos de precampaña a gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales en 17 entidades. Los consejeros electorales mostraron su enojo porque los partidos, mencionaron, han aumentado las maneras de cómo evitar que llegue esta fiscalización o que fiscalicen cada uno de los recursos que tienen. Y también dijo, en algunos casos se cuestionó que el propio INE esté flexibilizando los criterios. Y sobre todo en este punto fue en el que más debate hubo, porque uno de los casos que se puso sobre la mesa fue que la unidad de fiscalización propuso al Consejo perdonar 7.650 casos de propaganda callejera al argumentar que era promoción generalizada. Por ello fue que consejeros reclamaron que se cambiara un criterio adoptado en la Comisión de Fiscalización sobre castigar la propaganda con nombre e imagen de un aspirante. La discusión comenzó y se logró imponer la medida. Con ello, la multa para Morena terminó aumentando. El consejero Jaime Rivera fue quien expuso que no podía hacer ineficaz la fiscalización porque eso significaría violar un principio de equidad. Expresó que tampoco se puede suponer que quien gasta en anuncios en la vía pública lo hace por vanidad personal. Vamos a escuchar estos primeros comentarios. No podemos hacer ineficaz la fiscalización porque eso significaría violar un principio de equidad. Debo decir también que no podemos suponer que quien gasta en decenas de anuncios en la vía pública lo hace solo para satisfacer su vanidad personal, si se trata de un personaje político. No es propaganda. Si ocurre durante la precampaña y busca un cargo y es un personaje político, pues gasta para algo. No podemos suponer que se trata de propaganda gasta en propaganda gratuitamente. Gratuitamente en el sentido doble de la palabra, porque cuesta la propaganda, no es gratuita, y otra porque se hace con una intención, con un propósito, no nada más por querer hacerlo. Puedo mencionar que en la mayoría de los casos no se trata, cuando hay propaganda con estas características que no se reporta, se incurre en gastos no reportados. Y debo mencionar que en la mayoría de los casos no se trata de gastos muy significativos. Y qué bueno, porque no se trata de sancionar con mucho dinero por falta si el caso no lo amerita. Qué bueno que es así. O simplemente no es el propósito. Lo determinante no es el monto, sino es el criterio para reconocer la realidad. Si la realidad nos indica que hay propaganda para posicionar a alguien, es propaganda de precampaña. Bueno, tras la postura, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó que el consejero Jaime Rivera ha intentado inventar criterios. Esto es muy fuerte, inventar criterios para castigar a su partido. Dijo que él es parte de un partido político y lo llamó panista. Vamos a escucharlo. Consejero Rivera, no podemos estar cambiando las reglas de fiscalización a ocurrencia suya, que no son ocurrencias, es una tendencia muy clara. Yo se lo he dicho muchas veces y se lo repito el día de hoy una vez más. Es usted un consejero panista. Tiene una clara estrategia de pretender perjudicar a Morena. Lo vemos cada una de las sesiones y cada que usted participe con esos actos se los voy a decir muy claramente. Muy claramente tenemos identificado su actuar, tenemos identificada su acción, sabemos qué es lo que usted pretende y esta incertidumbre jurídica que usted pretende generar no abona al proceso electoral. Sus ocurrencias y su pretensión filopanista no es algo sano ni dable para continuar con los procesos aquí en esta contienda donde es verdad, tienen una responsabilidad mayúscula la fiscalización. Los partidos tenemos la obligación de cumplir, lo estamos tratando de hacer, lo estamos haciendo, pero no podemos estar en la incertidumbre de sus ocurrencias, consejero Rivera. No podemos estar a la expectativa de ver con qué novedad nos sale cada que se pretende analizar un dictamen de fiscalización
Todas las sesiones usted inventa algo cuando se trata de fiscalización y todas las sesiones con un sesgo para perjudicar a Morena, muy, muy claramente. Tenemos que decirlo con todas sus letras y lo vamos a llevar a las instancias que sea necesario, porque no es posible que no podamos tener los partidos certeza jurídica sobre los temas de fiscalización, porque cada sesión usted sale con un invento adicional para pretender perjudicar a nuestro partido. Bueno, pues esta intervención de Sergio Gutiérrez Luna vino inmediatamente después de los comentarios que escuchamos del consejero Jaime Rivera, porque él fue justo quien estaba hablando y diciendo sobre las multas que se debían de imponer debido a que se estaba promocionando la imagen tanto de Claudia Sheinbaum como de otros personajes, en específico de Morena, y eso fue lo que también le lleva a Sergio Gutiérrez Luna a decir, bueno, es que no es la primera vez que vemos que un consejero se está yendo en contra de Morena, sino ya lo hemos visto y es por eso que también terminó llamándolo panista. Lo que desató y lo que se vino después fue una discusión para ver si debían de modificar un criterio en la unidad de fiscalización en esta comisión, si deberían también cambiar ya los criterios debido a que se han visto nuevas maneras de burlar la forma en cómo van a reportar los recursos y los gastos que han tenido en estos periodos tanto de campaña como de precampaña, que son los que se analizaron ayer, pero también cómo van a analizar este tema de la campaña electoral. Los consejeros, 5 de ellos, mostraron su descontento por los comentarios y por la decisión de la unidad de fiscalización por no castigar rigurosamente a quienes entregaron su informe de gastos fuera del sistema. La consejera Claudia Zavala comentó que era lamentable las decisiones que se estaban tomando porque en lugar de inhibir las acciones, estaban alentando a que se hicieran más actos de este tipo. También, por otro lado, la consejera Dania Rabel expresó que era insensato que se le acusara a sus homólogos de favorecer a un partido político. Afirmó que un criterio no aplica solo para un partido, sino se discute, pero termina aplicando para todos los partidos políticos. Escuchemos sus comentarios. Veo muy lamentable que las decisiones que se tomaron en un momento, por ejemplo, de estos informes de precampaña presentados fuera del sistema integral de fiscalización, ya sea físicamente o por correo, esa sanción alentó, no inhibió. Empezamos con 3.858 casos, después 2.806 porque eran la elección federal y solo un estado, pero hoy tenemos 7.740. ¿Cuál es la función de una sanción? ¿Sancionar? No, es inhibir posibles actos. Pero para mí lo más delicado es que se toca la esencia de un sistema que de por sí tenemos que revisar, los sistemas, adecuarlos. Espero que ahora que concluyamos el proceso electoral tengamos ese tiempo como institución para poder solucionar algo que el consejero Uquip siempre ha dicho, hay que hacer unas revisiones del sistema, que yo coincido. Pero favoreció, alentó, no inhibió. Pero es un criterio que se tomó y que se tiene que seguir aplicando, al menos en esta parte de la fiscalización por congruencia interna. En ese sentido, comparto que se haga esta revisión que se está proponiendo en el criterio 10 para que se observe lo que votamos por unanimidad en la Comisión de Fiscalización y realmente se estén aplicando todos estos criterios de manera homogénea a todos los partidos políticos. Y este énfasis se tiene que hacer por las cosas que se han dicho aquí. La postura que tenga un consejero, una consejera, no es nada más para un partido político. Me parece completamente insensato, debo decirlo, que se le acuse a un consejero electoral de querer favorecer a un partido político cuando está estableciendo un criterio que no es solamente para un partido, es para todos los partidos políticos, o de querer perjudicar a un partido político. Bueno, eso fue por el lado también de la discusión de los consejeros, pero ha sobresalido mucho parte de los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña, el representante del PT, que él señaló que el proceso de los criterios se deben de analizar y reconfigurar para los siguientes procesos electorales.
del que se discutió ayer, afirmó Noroña que sí hay una clara intención, pero de multar a Morena. Vamos a escuchar su postura. Si se hubiese planteado esos criterios en abstracto, no estaríamos pensando que tienen una dedicatoria específica. Pero si se están revisando expedientes y mira, aquí me estoy encontrando esta conducta que me parece sancionable y no está en los criterios y podemos acordarla de esta manera, yo creo que hay veces que hasta solo falta que diga, y si además es militante de Morena, todavía más aplica el nuevo criterio. Yo creo que hay que respetar los criterios que se han establecido. Segundo, aquí se presenta un hecho que me parece a mí también grave, de una agresión física, pues no muy grave, no menor, y un intento de cohecho. Y se plantea que ello debería derivar inclusive en acciones penales. Yo creo que hay razón. Yo creo que no debería dejarse impune, sea quien lo haya cometido. Y por lo mismo creo que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz no puede quedar impune en el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Yo, como veo lento el asunto, ya en unos minutos vamos a presentar una solicitud formal de que se abra un proceso penal por el uso de emblemas del INE por una candidata. Me parece que es un hecho. Yo insisto, a mí me sorprende que algunos aquí expresen mucha firmeza sobre conductas en la fiscalización y no han dicho ni mu, son los mismos que no han dicho ni mu con el tema de que a esta hora, 1:15 de la tarde, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz sigue teniendo la misma utilización del emblema del INE, del emblema institucional, bajo mensajes que le son favorables ante el descrédito de su palabra. No dejo de sorprenderme. No dejo de sorprenderme porque esto es peor que un cohecho. Esto es peor que, reitero, en la historia de los procesos electorales del país, ninguna candidata, candidato se había atrevido a semejante temeridad. Es un hecho de una gravedad, a mí me parece inédita, muy fuerte. Pues este tema nos liga al que sigue, porque sí, Noroña lo que explicaba el día de ayer es ¿por qué si están hablando de fiscalización? ¿Por qué si están hablando y se ve que hay una carga hacia multar y pedirle más dinero a Morena debido a estas faltas que de acuerdo a lo que se presentó el día de ayer, pues sí estaban excediendo? ¿Por qué lo hacen con Morena y por qué hacen caso omiso a todo lo que se les presentó el día miércoles en cuestión de la campaña de Xóchitl Gálvez que está desarrollando actualmente y que tiene que ver con todos estos temas del INE y donde ya está implicado también la imagen de este órgano electoral? Solo como un resumen, las multas por irregularidades en gastos de precampaña quedaron de la siguiente manera. 9.3 millones son para Morena, 5.4 para Movimiento Ciudadano, 3.9 para el Partido Verde Ecologista de México, 1.2 para el PAN, 0.3 para el PRD y 2.1 para partidos locales. Esas son las multas que estaba teniendo. El PRI no se llevó ninguna multa, fíjate. Es que son los mejores portados, tú porque les tienes mala fe. Pues, uno que conoce y que no olvida. Pero bueno, vamos a lo que les decía ahora sí, porque el día de ayer... Sí, esta nota es muy buena, la verdad. Muy, muy interesante, debido a lo que va a hacer el INE o lo que no va a hacer para castigar a Xóchitl Gálvez. Como les decía Dani hace un momento, estas discusiones no se dejan en el canal de YouTube que tiene el INE, porque son discusiones a veces que realizan de 1 hora y aunque fueran 15 minutos creo que las podríamos estar checando, pero no, estas quedaron fuera, solamente las que colocan son de el Consejo General y ayer sesionó la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano. Terminó nada más con un llamado a Xóchitl Gálvez
para que no utilice el logo de la institución, porque reiteró que genera confusión en la ciudadanía y además afecta gravemente la confiabilidad de los principios electorales. Esto último ya lo habíamos escuchado en lo que había dicho también Guadalupe Tadei al momento de hacer este llamado en la sesión que tuvieron del Consejo General. Pero en la sesión que realizaron el día de ayer en esta Comisión de Quejas y Denuncias, que concluyó a medianoche, Claudia Zavala, quien es la consejera presidenta de esta comisión, mencionó que es delicado que se usen los logos e imagen del INE como parte de las estrategias para posicionarse. Arturo Castillo, también consejero, completó la información y dijo que el emblema está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su mal uso puede generar incluso multas de 250,000 UMAS. La conversación iba encaminada hacia esa parte para multar a Xóchitl Gálvez, pero terminó nada más con esta intención de hacer un llamado enérgico. La consejera Rita Bell pidió que se declarara procedente la tutela preventiva al tratarse de un hecho grave y porque ya no se pudo evitar el daño debido a que el mensaje de la candidata ya está siendo replicado en diversas redes sociales. Claudia Zavala lo único que mencionó y con lo que finalizó la discusión fue que el uso de la imagen fue una actitud desafortunada por el respeto que se le debe de dar al árbitro electoral. O sea, como cuando a los niños les dices, no lo vuelvas a hacer. Y ya, todo sí. Uh-huh. O sea, esto me parece, les hablaba de que esta nota me parecía muy buena porque, o sea, el INE está haciéndose el ciego ante lo evidente. Al inicio de este programa les hablábamos de una cuenta de Twitter que se llama Xóchitl 2024. A ver si la podemos pasar. Que es una cuenta que ahí están viendo en concreto el tweet. Donde pues sí, ya el INE dijo, Xóchitl, no te vuelvas a portar mal, por favor. Y sí, según ya Xóchitl dijo, sí, yo voy a bajar las imágenes, pero esta cuenta, que es una especie de cuenta espejo de la cuenta oficial de Xóchitl Gálvez, pues está subiendo las imágenes como pues si nada, como si absolutamente nada pasara. Esta es una de las tantas cuentas que están replicando estas imágenes en cuestión. Las que no están firmadas por Xóchitl Gálvez, no están firmadas por el PRI, por el PAN, por el PRD, están firmadas por el INE. También lo que resalta de todo esto es que está estipulada ya una multa por el mal uso de los logotipos institucionales. O sea, no es como simplemente no lo vuelvas a hacer, Xóchitl, y ya. Hay una multa que está estipulada, 250,000 UMAS, que es la unidad para calificar o para medir estas multas, estas sanciones. Pero resulta que no, o sea, que ya el daño está hecho y que ya no lo vuelvas a hacer, Xóchitl. No lo vuelvas a hacer y en eso nada más queda. Ajá, o sea, eso se lo podemos decir nosotros, lo puede decir en su casa, pero que el INE esté haciendo prácticamente eso es bárbaro. Porque es sí hacer caso omiso a las pruebas que ya están dejando y todo lo que estamos viendo en redes sociales. Porque sí, Xóchitl Gálvez acata la decisión que le dicen en el INE de que baje estas imágenes, lo hace a medianoche, porque incluso pone, voy a acatar las órdenes, jijija. Volviendo a subir el tuit. Ajá, y sube el tuit. Pero pues este tuit ya no se puede ver en las redes sociales, en su cuenta oficial. Únicamente el tuit donde dice que sí iba a acatar la decisión del INE. Pero están estas otras cuentas que están replicando. Entonces, pues obviamente aquí sigue habiendo pruebas. Claro. Y aquí sigue habiendo ese mensaje que hablábamos ayer. Si alguna persona que es ajena a lo mejor a medios de comunicación en donde se hablen este tipo de datos, pues obviamente va a decir, ay, el INE está alertando sobre esto. Ajá. El INE es quien trae esta campaña. Y ahí es cuando se empieza a crear una idea de, bueno, entonces no voy a permitir y tiene una afectación en el voto de las personas. Claro, porque lo que estás viendo es, mira, el INE está alertando que Morena sí está haciendo campaña con los programas sociales. Exacto. Porque eso es lo que dicen las imágenes, ¿no? Estás aprobando algo porque viene con una imagen, viene con un color, viene con toda este vestido que han ocupado. Entonces, pues obviamente termina afectando en este proceso electoral y lo que ellos dicen es, no, únicamente nosotros hicimos una recomendación, pero esas imágenes ya se bajaron.
No, señores, creo que todavía hay más que investigar y lo que realizan, por ejemplo, en esta cuenta de Xochitl 2024, que funciona como eso, como un ejemplo de un espejo de todas las cuentas sociales oficiales, tanto de los 3 partidos como de estar retuiteando información de otros medios que les conviene y les favorece a este tema. Entonces, pues sí, creo que ahí el INE debería, como decían hace un momento, sí discutir este tipo de criterios y sí cambiarlos, porque con las redes sociales no hay que dejar de lado cómo se está generando más desinformación, y eso es lo que se tiene que seguir atacando en momentos como el que estamos viviendo. Sí, porque, o sea, tampoco es menor que haya ya una sanción clara ante el mal uso de los logotipos, porque eso es lo que todavía refuerza el portarse de esta manera muy suavecita con Xochitl Gálvez. Si ya institucionalmente tienes una multa para quien usurpe tu logotipo y sobre todo en medio de una campaña presidencial, pues lo que procede es la multa. Si ya la tienes ahí marcada, o sea, sobre todo los partidos. Ayer decíamos que los equipos de campaña están llenos de politólogos, de abogados, de expertos en materia electoral. Obviamente sabían que eso podía pasar. Entonces, pero por otro lado, saben que pueden contar con que el INE simplemente diga, ay, qué mal te portaste. Sí, qué mal te portaste. Le estaba pidiendo a Emma y a Bianca a ver quién de las dos me puede pasar el Reforma, porque ahí viene la transcripción de esta entrevista que le hacen a Santiago Krill para leerles esta respuesta que él menciona cuando le preguntan si sí van a acatar o no las órdenes del INE para que bajen esta propaganda y para que bajen todas estas imágenes, pero pues que ya estamos viendo que están replicadas. Ellos en concreto terminan diciendo eso. Se trata únicamente de una campaña que nosotros estamos proponiendo. Ya si la quieren tomar ellos, si la quieren hacer, pues no la van a hacer, ¿no? No la van a realizar. Entonces, pues ahí queda este tema, Dani. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. A ver, mira, pásate rápido. Para que nos termines de contar esa historia. Muchísimas gracias. A ver, señora. Encuentres ahí esa entrevista en tanto papel y en que hoy llegó la sección de Club de Reforma. ¿De los niños cumbres o qué? Sí. Espérame. De la juventud cumbres. Le pregunta el periodista que hace la entrevista. ¿Por qué piden al INE una campaña sobre los programas sociales? Responde Santiago Krill. Lo que estamos viendo es que hay un sentido de apropiación de los programas sociales, de las becas y de todo aquello que es la política social, que en el fondo es financiado por quienes pagan impuestos. No son programas del gobierno, son programas institucionales que están en la Constitución, pero hay un sentido de apropiación y además con esa mentira que se repite mucho. Hablando de mentiras, Santiago Krill, que si llegamos al poder a través de la candidatura de Xochitl se van a acabar los programas, lo cual es absurdo. Vuelvo a preguntar, ¿habrán dado un golpe al corazón de la 4T por la respuesta de los actores morenistas a esta petición? Y dice, es el corazón del debate, porque en buena medida las transferencias económicas a través de becas o pensiones se las ha querido apropiar este gobierno, particularmente Andrés Manuel López Obrador. Entonces le estamos pidiendo al INE que haga una campaña de difusión que los programas sociales no son de un partido político, sino programas financiados con recursos fiscales y están en la Constitución. O sea, pero si ya te está diciendo el INE que es ilógico y que estás robando el logotipo, entonces, a ver, para que entendamos todos. El INE no se toca y al INE no se le hace caso. Exacto. ¿No? Sí. Ok. Este es el resumen. Es el resumen. Ajá. El INE no se toca y no se le hace caso. Y no se le hace caso. Muy bien. Esa síntesis, Estrellita ganadora.